Rusia está perdiendo 0 soldados al día. La pérdida de la guerra es inminente. Hola a todos. La guerra en Ucrania se ha desarrollado de una manera que nadie había previsto. Inicialmente previsto como una rápida invasión para apoderarse de territorio, el plan del presidente Vladimir Putin se desbarató rápidamente cuando la feroz resistencia de Ucrania lo tomó por sorpresa. En lugar de consolidar sus ganancias, Rusia se enfrentó a una oleada de apoyo internacional a Ucrania, equipando a su ejército con armamento avanzado. En mayo de 2024, Ucrania había recuperado el 54% del territorio perdido a manos de Rusia, reduciendo su control a solo el 18%. Enzarzada ahora en una cruenta guerra de desgaste, Rusia sufre pérdidas asombrosas, según los informes, hasta 1.200 soldados al día. En este video analizaremos cómo Rusia pasó de una rápida invasión a un costoso y prolongado conflicto, examinando los factores que explican estas inmensas pérdidas. Kharkiv, la costosa batalla por Rusia. Estas son las cifras más altas de las que se ha informado desde el comienzo de la guerra, y van sumando. El Reino Unido cree que Rusia ha perdido 500.000 soldados entre muertos y heridos desde febrero de 2022. Y UU es un poco más conservador en sus estimaciones. Sitúa la cifra en 350.000. Pero en cualquier caso, Rusia ha perdido muchos más soldados de los que tenía previsto perder. Después de todo, el país había llamado a filas a 300.000 reservistas en septiembre de 2022. Sea cual sea la cifra correcta, esa fuerza de reserva se ha agotado casi por completo. Los informes llegan en medio de la intensificación por parte de Rusia de sus ataques contra posiciones ucranianas en la región de Kharkiv. La segunda ciudad más grande de Ucrania es un objetivo clave para Putin, tanto estratégica como simbólicamente. En este último frente, Rusia se anotaría una importante victoria propagandística sobre Ucrania al tomar su segunda ciudad, asestando un golpe a la moral ucraniana en el proceso. A partir de esta victoria, Rusia podría reforzar la idea de que nada puede impedir que su ejército tome Kiev. Como mínimo, la toma de Kharkiv significa que Putin estará en una posición aún más fuerte en caso de que comiencen las negociaciones para un alto el fuego. Desde un punto de vista más práctico, Kharkiv alberga las mayores reservas de gas natural de Ucrania, lo que significa que la región es clave para mantener a Ucrania autosuficiente en el frente energético. También es un importante contribuyente a la economía ucraniana. Fue el tercer mayor contribuyente al Producto Interno Bruto de Ucrania en 2019, representando el 6,3%. Eso la coloca detrás solo de Dnipropetrovsk y Kiev en términos de su importancia económica. Putin quiere Kharkiv para reclamarla. Está dispuesto a lanzar soldado tras soldado contra las fortificaciones ucranianas, sin preocuparse aparentemente por el número de vidas perdidas. También informando sobre el artículo del New York Times, el Kyiv Independent comparte una cita clave. Es un estilo de guerra que los soldados rusos han comparado con ser metidos en una picadora de carne, con oficiales al mando aparentemente ajenos al hecho de que están enviando soldados de infantería a morir. Todo esto nos devuelve a la pregunta que planteábamos al principio del vídeo. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias respuestas a esa pregunta, empezando por la más importante. Arrojar soldado tras soldado a un problema ya le ha funcionado a Rusia antes, así que Putin creyó que volvería a funcionar cuando intentó tomar Kharkiv. Tomemos como ejemplo la batalla de Avdiivka. Rusia libró esa batalla entre el 10 de octubre de 2023 y el 17 de febrero de 2024. Eso es un total de 130 días en los que Rusia adoptó prácticamente el mismo enfoque para tomar la ciudad fortificada que el que está adoptando en Kharkiv: lanzar soldado tras soldado. Las estimaciones sobre el número de hombres que Rusia perdió en la toma de Avdiivka varían. Business Insider cita a un bloguero militar ruso que afirma que fueron unos 16.000. Además de 300 vehículos blindados. El ejército ucraniano afirma que la cifra es mucho mayor. Afirma que Rusia perdió 47.000 soldados al intentar tomar Avdiivka. Esto equivale a unas 360 bajas diarias. Por supuesto, no es una cifra tan alta como la que estamos viendo cuando Rusia intenta tomar Kharkiv. Sin embargo, Avdiivka es un territorio mucho más pequeño.
lo que significa que Putin parece simplemente haber ampliado su enfoque porque ha visto que la picadora de carne funciona antes. La batalla por Bakhmut fue igual de perjudicial para Rusia. Aunque Rusia pudo declarar la victoria en mayo de 2023, después de luchar para reclamar la ciudad durante casi un año, perdió miles de soldados en el proceso. Newsweek informó de que Rusia perdió alrededor de 100,000 soldados en solo 4 meses, mientras hacía su último esfuerzo por la ciudad, lo que significa que habría desembarcado cerca de la marca de 1,000 por día que está alcanzando ahora, mientras trata de tomar Kharkiv. Y no solo perdieron la vida militares rusos, los grupos mercenarios también sufrieron grandes pérdidas. Según Yevgeny Prigozhin, de Wagner, que afirmó que su grupo perdió 20,000 hombres en la batalla, Rusia tomó Bakhmut y Avdiivka, y al hacerlo, demostró que la estrategia de la picadora de carne funcionaba, lanzando soldado tras soldado contra las fortificaciones ucranianas. Acabaron por desgastarlas, hasta el punto de que Ucrania tuvo que retirarse. Un par de victorias pírricas, quizás, pero victorias al fin y al cabo. El enfoque de Rusia en Kharkiv puede reflejar lo visto en estas dos batallas por el simple hecho de que obtiene resultados, aunque los resultados tengan un coste masivo de vidas. Pero hay un problema. El enfoque de la picadora de carne no parece estar funcionando tan bien en Kharkiv como informó el Kyiv Independent en junio de 2024. Meses de picadora de carne han visto a Rusia hacer muy pocos progresos en Kharkiv. Aunque Rusia consiguió su objetivo de crear una zona tampón a lo largo de la frontera entre Rusia y Kharkiv, dificultando de paso que Ucrania atacara territorio ruso, apenas ha progresado en la región. Ucrania consiguió detener la ofensiva rusa en junio, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, resumió la situación. Lo intentaron y fracasaron. Consiguieron avances muy pequeños y están pagando un precio muy alto. El Kyiv Independent también señala que el uso por parte de Rusia de tácticas de infantería en oleadas, como las vistas en Avdiivka y Bakhmut, ha sido una de sus mayores ventajas en la guerra. La población rusa es mucho mayor que la ucraniana y cuenta con un ejército más numeroso, lo que significa que también dispone de una mayor reserva de reclutas. Sin embargo, el gran número de bajas también ha obligado a Rusia a enviar al frente a soldados insuficientemente entrenados. La falta de respeto hacia el pueblo por parte de Putin. Recuerden este punto. Será importante más adelante. Por ahora, Putin parece feliz de simplemente lanzar oleada tras oleada de soldados a Kharkiv, lo que nos lleva a la segunda razón por la que Rusia está perdiendo 1,000 soldados al día. A Putin no parece importarle cuántos soldados pierde con tal de ganar. Esa falta de consideración por su propio pueblo queda demostrada por la voluntad de Putin de utilizar a ex-convictos como soldados en el ejército ruso. En un reportaje de octubre de 2023, Euronews lo dejaba bien claro al hablar de dos hombres, Denis Stepanov y Vladimir Sinko. El primero había sido detenido por incendiar una casa en Siberia, con el resultado de la pérdida de 2 mujeres en el proceso. En cuanto al segundo, había entrado en una discusión de borrachos con su mujer que derivó en una reyerta. La pelea siguió empeorando hasta que Vladimir Sinko causó daños desafortunados a la hija de 4 años de su esposa. ¿Qué tiene esto que ver con el desprecio de Putin por su pueblo? Ambos hombres eran antiguos miembros del grupo mercenario Wagner, que Putin ha estado más que encantado de enviar al frente en Ucrania. Euronews llama a esto la punta del iceberg, señalando que los miembros de este grupo han sido acusados de crímenes de guerra que van desde el asesinato a la violación y el robo de ciudadanos ucranianos. También tiene un historial de torturas y ejecuciones de quienes intentan desertar de la guerra. Esa brutalidad resume lo que Wagner ha aportado a la guerra de Ucrania. Su antiguo líder, Yevgeny Prigozhin, supuestamente contrató a miles de convictos para reforzar sus filas. A cada uno se le prometió un indulto a cambio de su servicio, aunque, como hemos sabido antes, alrededor de 20,000 de ellos murieron en el asalto a Bakhmut. Putin aprueba el uso de convictos para luchar contra Ucrania, afirmando en septiembre de 2022 que los que luchan se han redimido a sus ojos y a los de la sociedad rusa. Todo el mundo puede cometer algunos errores. Ellos lo hicieron alguna vez, afirmó Putin, pero dieron su vida por la patria y se redimieron plenamente. Dar la vida es precisamente lo que hicieron estos ex-convictos.
Varios de los que hablaron de sus experiencias en Bakhmut afirmaron que los soldados rusos sufrían importantes bajas, de forma similar a cómo se trata a las plagas, mientras que otro afirmó que guardaba una granada en su chaleco para poder detonarla cada vez que fuera capturado por las tropas ucranianas. En todos los casos, estos convictos fueron enviados a la picadora de carne porque a Putin simplemente no le importaba lo suficiente a quien enviaba a Ucrania o qué hacían cuando llegaban allí. Tampoco se preocupó lo suficiente por su gente en casa para asegurarse de que estaban protegidos de los convictos que regresaban. Al concederles el indulto total por luchar en Ucrania, puso en peligro a los ciudadanos rusos. Euronews destacó al menos 2 casos en los que los soldados que regresaron hicieron daño a civiles rusos. Nada de esto le importa a Putin mientras gane la guerra. The Hill también indagó en las tácticas de reclutamiento de Putin en un artículo de noviembre de 2023. Afirma que, aunque seguramente hay soldados en el ejército ruso que luchan por patriotismo y por creer en la causa de Putin, muchos más luchan simplemente porque creen que no tienen otra opción. No se equivocan. Putin ha endurecido los castigos para quienes se nieguen a luchar o a rendirse voluntariamente mientras estén en Ucrania. Cada uno se enfrenta a penas de prisión de hasta 10 años por sus acciones, lo que significa que Putin está tan empeñado en llevar a Ucrania a tanta gente como pueda que está dispuesto a arruinar la vida de aquellos que no deseen unirse a su guerra. La situación de los castigos es tan grave que en octubre de 2023 funcionarios estadounidenses afirmaron que Rusia estaba ejecutando a soldados que intentaron retirarse durante la ofensiva de Avdiivka. El mensaje que se envía a los soldados es claro: caigan en la lucha contra Ucrania o pierdan la vida a manos de la propia Rusia. También hay un elemento racista en el reclutamiento de Putin. Eso es según The Hill, que afirma que el Estado Mayor de Rusia fuerza abrumadoramente sus esfuerzos de reclutamiento en las regiones rusas no étnicas, que por lo general languidecen en la pobreza debido a su separación de la Rusia continental. El razonamiento es que Rusia puede reclutar en estas regiones prometiendo dinero, lo que sugiere que Putin cree que puede comprar su manera de obligar a la gente a sacrificar sus vidas por su causa. Todo esto se suma a un líder que está dispuesto a enviar a cualquiera a caer en las líneas del frente de Ucrania, lo que nos lleva de nuevo a Rusia perdiendo 1,000 personas al día. A Putin no le importa. Su país contiene suficiente gente para que él simplemente pueda reemplazar a los que Rusia pierde. El líder ruso ha demostrado que está dispuesto a utilizar a ex-convictos para ganar su guerra, sin importarle las ramificaciones a largo plazo, y que encarcelará a aquellos que reclute si se niegan a luchar. También contrata a cualquiera de cualquier lugar con tal de que luche por Rusia. Es una combinación de un enfoque desorganizado para mantener su ejército abastecido y un enfoque dictatorial de la guerra. Los rusos lucharán por Rusia porque Putin lo ordena. Caerán por Rusia por la misma razón. Esta completa falta de consideración por el destino de los miles de soldados que Putin envía al frente también tiene un efecto en cadena que nos lleva a nuestra tercera razón por la que Rusia está perdiendo 0 soldados al día. Entrenamiento. La formación. O mejor dicho, la falta de ella. Y el impacto que una formación deficiente tiene en el ejército ruso y en su capacidad para llevar a cabo operaciones eficaces. Las opiniones sobre los estándares de entrenamiento militar de Rusia han circulado desde que comenzó la guerra de Ucrania, aunque se intensificaron cuando la guerra entró en su segundo año. En mayo de 2023, Newsweek publicó un artículo en el que se examinaba una evaluación de los servicios de inteligencia británicos que afirmaba que las fuerzas terrestres rusas estaban compuestas principalmente por reservistas movilizados mal entrenados. En otras palabras, los 300,000 reclutas a los que Putin obligó a entrar en el frente en septiembre de 2022. El informe también señala que estos reservistas están siendo obligados a utilizar equipos anticuados, dejándolos en una posición en la que prácticamente no están entrenados y tienen armas en las que no pueden confiar. Combinando este entrenamiento inadecuado con la pérdida de muchas de sus brigadas de élite durante los primeros meses de la guerra, Rusia tiene problemas operativos. Sus veteranos están muriendo, dejando a los reservistas mal entrenados para tomar el relevo.
La falta de formación de esos reservistas significa que son menos capaces de llevar a cabo operaciones complejas, lo que significa que es más que probable que pierdan la vida o resulten heridos en el frente. El gran número de bajas que está sufriendo Rusia la ha obligado incluso a cambiar la forma en que entrena a sus soldados. Eso es según un informe de Newsweek de diciembre de 2023, que dice que Rusia está cambiando sus métodos para preparar a sus reclutas para las intensas operaciones de combate a las que se enfrentarán en el frente. El informe señala que Rusia ha perdido hasta el 87% de sus tropas terrestres en servicio activo inicial en diciembre de 2023, con picos registrados en los asaltos a Avdiivka y Bakhmut. Newsweek cita al periódico ruso Izvestia, alineado con el Kremlin, que afirma que el entrenamiento de Rusia se está adaptando para ayudar a los soldados a sobrevivir en situaciones difíciles. Nótese el uso del término sobrevivir en lugar de ganar. Rusia creó un borrador de documento para esbozar estos cambios en el entrenamiento, y el profesor asociado de la Universidad Rusa Plekhanov, el coronel Alexander Perenziev, señaló que los cambios pretenden ayudar a Rusia a descubrir las cualidades de las que carecen sus tropas. El entrenamiento físico es la base que permite a soldados y oficiales cumplir eficazmente sus misiones de combate y sobrevivir en situaciones difíciles, afirma Perenziev. Este planteamiento ha llevado a Rusia a considerar la posibilidad de ofrecer primas salariales de entre el 15% y el 100% del sueldo de un soldado a aquellos que destaquen en los aspectos físicos de su entrenamiento. Estos cambios sugieren que Rusia reconoce sus deficiencias de adiestramiento, pero puede que sean demasiado pocos y lleguen demasiado tarde. Peor aún, no hay garantías de que estos cambios se extiendan lo suficiente como para abarcar a todos los soldados que Rusia envía a Ucrania. En marzo de 2024, Business Insider informó sobre un artículo del Washington Post en el que soldados ucranianos hablaban de lo que vieron cuando luchaban en Avdiivka. Los soldados afirmaron que muchos de los soldados rusos estaban simplemente confundidos sobre las funciones que se suponía que debían desempeñar, señalando que había enormes inconsistencias tanto en la forma en que actuaban los soldados rusos individuales como en el equipo que tenían. Había algunos con poco más que uniformes y rifles básicos, mientras que otros tenían equipos más avanzados, según un tirador ucraniano llamado Shved. Otros soldados hablaron del enfoque ruso basado en oleadas, afirmando que Rusia empezó a enviar oleadas de soldados inexpertos, mal entrenados y de mayor edad a los ataques al menos 3 veces al día. Una vez más, volvemos al enfoque de picadora de carne de Putin, en el que parece que la pérdida de docenas de soldados para acabar con la vida de un ucraniano parece ser una estrategia aceptable. El Instituto para el Estudio de la Guerra profundizó en este enfoque de la ola. Dice que a Rusia le gusta alternar sus oleadas. Si la primera contiene soldados inexpertos y mal entrenados, la segunda contendrá veteranos mucho más capaces. En esencia, Putin parece estar utilizando ataques alternativos por oleadas para absorber la munición ucraniana, seguidos de oleadas experimentadas que entran para causar más daño, con la esperanza de que Ucrania sea menos capaz de contraatacar. Este enfoque no solo significa que Rusia frena la hemorragia en términos de sus rápidas pérdidas de fuerzas de élite y más experimentadas, sino que también proporciona una razón para su pobre entrenamiento. Las oleadas que se envían para caer no necesitan mucho entrenamiento. Solo necesitan ser personas que puedan absorber las balas de Ucrania para que los soldados más experimentados puedan causar daño. Es una estrategia que funcionó en Avdiivka, aunque con la pérdida de miles de soldados, y parece ser la que Putin está utilizando para intentar tomar Kharkiv. Así que estamos empezando a ver una confluencia de cuestiones que explican por qué Rusia está perdiendo 1,000 soldados al día. Esas pérdidas están integradas en su estrategia, en la que los inexpertos y mal entrenados son introducidos en la picadora de carne para crear espacio para que los operadores más experimentados puedan hacer su trabajo. Esa estrategia solo es viable porque a Putin le importa muy poco lo que les ocurra a sus soldados sobre el terreno. Mientras ganen, no importa cuánto pierda Rusia. El discurso del Kremlin de cambiar sus métodos de entrenamiento es prácticamente irrelevante en estas circunstancias. Los soldados seguirán cayendo por miles debido a la forma en que están atacando las posiciones ucranianas.
Esto nos lleva a otra razón por la que Rusia está perdiendo 1,000 soldados al día. Baja moral. Baja moral. A primera vista, la baja moral puede no parecer que signifique mucho para el ejército ruso. Incluso podría considerarse una característica estándar. La mayoría de los soldados no quieren estar allí y han sido reclutados bajo amenaza de castigo. Sin embargo, la cuestión de la moral juega a favor de las grandes pérdidas de Rusia por el impacto que tiene en su capacidad para llevar a cabo operaciones eficaces. Según el Royal United Services Institute, RUSI, la baja moral es el principal punto débil de las unidades de infantería rusas. Esto es un problema porque, según el RUSI, la baja moral conduce a una escasa cohesión y cooperación entre las unidades. En otras palabras, tener soldados mal entrenados que no quieren estar en el frente conduce a que las operaciones se vayan al garete porque esos soldados no tienen el corazón en lo que están haciendo. Si comparamos eso con los soldados ucranianos, que luchan con uñas y dientes por una causa en la que creen, la sugerencia es que muchos de los soldados rusos están cayendo porque no tienen suficientes ganas de luchar. Eso suponiendo que luchen. En abril de 2024, la inteligencia militar ucraniana informó de que más de 18,000 soldados rusos destinados en el Distrito Militar Sur habían desertado de sus puestos. De esos 18,000, 12,000 pertenecían al 8 Ejército de Armas Combinadas, de los cuales 10,000 eran reclutas movilizados. En otras palabras, reservistas que han sido llamados al ejército ruso y que no quieren estar allí. Al informar sobre la situación, el diario Kyiv Independent también destacó que muchos de los reclutas movilizados por Rusia en 2022 han sido presionados para firmar contratos de permanencia en el ejército. Una vez más, vemos el desprecio de Putin por sus soldados. No le importa cómo los soldados llegaron allí o lo que quieren. Simplemente le importa tener el control sobre ellos para poder utilizarlos en la lucha contra Ucrania. Lo más notable de estas deserciones es que los 18,000 soldados se enfrentan a un castigo si son capturados, como se mencionó anteriormente. Putin ha creado una sentencia de 10 años para los desertores, lo que significa que los que huyen del ejército ruso están tan aterrorizados de lo que les espera en Ucrania que están dispuestos a arriesgarse al Gulag para escapar. Piénsese hasta qué punto un soldado así va a luchar por Rusia. No mucho es la respuesta probable. Añádase ahora el caos que supone para las operaciones militares la pérdida de tantos soldados por deserción. Un oficial o general ruso que esté tratando de organizar un ataque debe trabajar constantemente bajo el supuesto de que sus soldados tienen problemas de moral y pueden desertar. Si esto último ocurre, el ataque se debilita, lo que significa que los que se quedan se enfrentan a una alta posibilidad de sufrir graves daños. Así que las grandes pérdidas de Rusia podrían deberse a que muchos de sus ataques se llevan a cabo de forma debilitada respecto a lo que se pretendía en un principio. Menos soldados sobre el terreno significa menos potencia de fuego, lo que hace que el resto sea más fácil de eliminar para Ucrania. Otra razón más por la que Rusia pierde 1,000 soldados al día. Por último, volvamos a la estrategia y la táctica, o más concretamente, al diseño de fuerzas. Diseño de fuerzas. El ejército ruso no está preparado para luchar contra Ucrania sin perder cientos de miles de soldados. Esa era la opinión compartida por Rob Lee y Michael Kaufman cuando escribieron un artículo de opinión en junio de 2022 para War on the Rocks. Destacaron cómo la suposición de Rusia de que disfrutaría de una victoria fácil en las primeras semanas de la guerra le había llevado a entrar en Ucrania con una falta de planificación, un pésimo empleo de las fuerzas y una preparación aún peor. Pero mucho más perjudicial para Rusia, afirma el dúo, es cómo ha intentado adaptarse cuando sus planes iniciales fracasaron. Las decisiones conscientes y las concesiones mutuas son el origen de muchos de los problemas más graves a los que se enfrenta el ejército ruso, afirman ambos. El artículo señala que Rusia ya tenía escasez de mano de obra en junio de 2022. Una escasez que desde entonces ha intentado rectificar con el servicio militar obligatorio, soldados contratados y la contratación de ex-convictos y grupos mercenarios para luchar en su nombre. Lee y Kaufman afirman que Rusia fracasó tan estrepitosamente en los primeros días de la guerra
debido al enfoque militar que había adoptado desde la caída de la Unión Soviética, que abandonó su antiguo ejército repleto de reclutas, creando una fuerza permanente más pequeña en el proceso. También se centró en garantizar que los soldados contratados constituyeran la mayoría de sus fuerzas armadas. La idea era sencilla: crear un ejército más pequeño y mejor equipado que el de la época soviética. El planteamiento fue erróneo por dos razones. En primer lugar, acabó siendo desmantelado, hasta cierto punto, en 2013, ya que muchos en Rusia consideraban que su nueva fuerza permanente era demasiado pequeña para lograr la victoria en una guerra regional o a gran escala. Esto llevó a una nueva reestructuración, en la que Lee y Kaufman destacaron el principal problema. Suponiendo una brigada de 3.500 soldados, es probable que solo tuviera 2.500 soldados en servicio activo en tiempos de paz. Teniendo en cuenta que otro 30% de la brigada consistiría probablemente en reclutas mal entrenados, esto significa que solo 1.700 de los 3.500 se considerarían desplegables. En otras palabras, las brigadas rusas estaban operando a la mitad de su capacidad al comienzo de la guerra de Ucrania, y todo lo que ha hecho desde entonces ha sido esencialmente tratar de ponerse al día. De nuevo, es un ejemplo de Rusia luchando con unidades debilitadas, lo que significa que experimenta más pérdidas de sus vidas de las que debería. La segunda razón es que la idea de tener un ejército más pequeño y bien equipado solo funciona cuando se consigue que la parte del equipamiento de la ecuación sea la correcta. Eso es otra cosa que Rusia no ha conseguido hacer en la guerra de Ucrania. Además de las menciones anteriores de que Putin no equipó adecuadamente a sus soldados, ¿cómo se vio en Avdiivka? Abundan los informes de que Rusia confía en equipos de la era soviética para luchar contra Ucrania. La Fundación Jamestown señala que Rusia ha estado sacando del almacén tanques, vehículos blindados y artillería desde que comenzó la guerra. Gran parte de este material data de los años 1940 a 1960, lo que significa que desde entonces ha estado inactivo en almacenes en mal estado. Este material no solo no es apto para enfrentarse a armas modernas, como a las que Ucrania puede acceder gracias a la ayuda militar que recibe de otros países, sino que un mantenimiento deficiente aumenta la probabilidad de que se produzcan averías. Si los soldados no pueden confiar en que su equipo funcione como es debido, vuelven a tener más probabilidades de caer al asaltar posiciones ucranianas. Cada uno de estos problemas contribuye a que Rusia pierda 1.000 soldados al día. Su estrategia consiste en enviar oleada tras oleada de soldados para tomar una posición. Es una estrategia que ha funcionado en Avdiivka y Bakhmut, lo que significa que Putin confía en que también funcionará en Kharkiv. La picadora de carne ha dado resultados porque Rusia tiene la mano de obra necesaria para hacerla funcionar, junto con un líder al que no le importa cuántos soldados pierda Rusia mientras obtenga resultados. Putin ha demostrado que está dispuesto a utilizar prácticamente a cualquiera en su ejército, incluidos ex-convictos y reclutas inexpertos, y que el enfoque ruso basado en oleadas se alterna de modo que los soldados menos experimentados se utilizan para absorber las balas durante los asaltos. Si a esto le añadimos un adiestramiento incoherente, una moral baja, equipos viejos y las numerosas concesiones que Rusia ha hecho en el diseño de sus fuerzas en los años anteriores a la guerra, tenemos la receta para perder 1.000 vidas al día. La pregunta final es sencilla: ¿puede Rusia seguir luchando a pesar de estas elevadas cifras? La respuesta es sí, dado que Putin ya ha demostrado lo poco que le importa asegurarse de que sus soldados están bien entrenados y equipados para luchar en Ucrania, puede seguir enviando más a la picadora de carne. El mismo informe de Business Insider que destacaba la pérdida de 1.000 soldados al día por parte de Rusia, también señala que los funcionarios estadounidenses creen que Rusia está reponiendo esas cifras reclutando entre 25.000 y 3.000 soldados al mes. A esto hay que añadir la posibilidad de una segunda movilización. En marzo de 2024, Radio Free Europe informó sobre las opiniones de 4 fuentes anónimas cercanas al Kremlin, todas las cuales creen que el presidente de Rusia está planeando una segunda oleada de movilización. Se desconoce la magnitud de esta oleada, aunque podría ser tan grande como la que se vio en septiembre de 2022. Eso significaría otros 300.000 reclutas inundando Ucrania para ser metidos en la picadora de carne. La estrategia de Putin es clara:
Incapaz de competir con Ucrania en el plano táctico, además de enfrentarse a una Ucrania reforzada por tener acceso a las modernas armas occidentales, su objetivo es ganar únicamente a través de la mano de obra. Según Global Firepower, dirige un país de más de 141 millones de habitantes, de los cuales 46,4 millones se consideran aptos para el servicio. En cambio, Ucrania solo tiene 43,3 millones de habitantes, de los que 15,4 millones son aptos para el servicio. Rusia tiene aproximadamente el triple de mano de obra y, como Putin ha demostrado una y otra vez, intentará utilizar esa mano de obra para abrumar las posiciones ucranianas, sin importarle el coste humano. En conclusión, la sostenibilidad de la estrategia actual de Rusia sigue siendo muy cuestionable. A medida que las pérdidas aumentan a un ritmo alarmante de 1,000 soldados al día, las implicaciones tanto para el campo de batalla como para el control del poder por parte de Putin podrían ser significativas. ¿Llevará a la victoria este implacable enfoque o